El reloj de la torre de la Universidad de Santa María marcaba las 7 de la tarde. Alice Finch consultó su agenda en el teléfono y salió a toda prisa de la biblioteca. Tenía turno de noche en la empresa de limpieza Crystal y no podía llegar tarde. Si sus amigos del departamento de filosofía hubieran visto a Alice con el uniforme de la empresa de limpieza, se habrían sorprendido. La mayoría de los estudiantes preferían trabajar a tiempo parcial en cafeterías o como tutores, pero Alice hizo esta elección conscientemente. El horario de limpieza nocturna no interfería con sus estudios, y la paga le permitía no solo cubrir los gastos del programa de estudios avanzados, sino también no pedir dinero a su padre. Aquella noche, el equipo de Crystal Clean llegó al nuevo centro de negocios Orion, acristalado, en la plaza central de Santa María. El moderno edificio de 6 plantas brillaba en el reflejo de las farolas. «Hoy vamos a limpiar las oficinas de la 4ª planta», anunció Martha, la jefa de equipo, mientras la furgoneta con el equipo aparcaba en la entrada de servicio. «Alice, tú encárgate del ala norte. Roberto se encargará del vestíbulo central y las escaleras, y yo del ala sur». Alice descargó rutinariamente su equipo, un potente generador de vapor, detergentes especiales y bayetas de microfibra. Trabajar en Crystal Clean no tenía nada que ver con la imagen estereotipada de los limpiadores con cubos sucios. La empresa se posicionaba como un servicio ecológico de primera calidad, con equipos de última generación y personal formado. «Intenta terminar antes de las 2 de la mañana», añade Martha. «Alguna reunión en el ala sur terminó tarde, así que puede que todavía haya gente allí. Empieza por las habitaciones vacías». Tomando el ascensor, Alice se encontró en un pasillo semioscuro y empezó por la esquina más alejada. Los 3 primeros despachos eran estándar: mamparas de cristal, muebles minimalistas, ordenadores a cubierto. El trabajo era rutinario, y al cabo de hora y media, Alice se tomó un descanso. Se instaló en la sala de conferencias, ya limpia, y sacó de su mochila un termo de café y un libro, Neurofilosofía del libre albedrío, de Patricia Churchland. Junto al marcapáginas estaban sus propios apuntes para un próximo seminario sobre filosofía de la conciencia. Alice era hija del célebre profesor de filosofía Julian Finch. Su padre enseñaba en la misma Universidad de Santa María donde ella estudiaba y tenía fama de erudito brillante. La propia Alice había heredado su mente analítica y su pasión por el conocimiento, pero también tenía un carácter independiente. Cuando hace 2 años anunció su decisión de trabajar en una empresa de limpieza, su padre no se opuso, aunque podría haberle pagado una formación más larga. «Eres adulta, y si crees que debes hacer las cosas por tu cuenta, es tu decisión», le había dicho Julian. «Solo recuerda que cualquier trabajo honrado merece respeto, pero nunca dejes que los demás te juzguen por tu trabajo temporal». Alice estaba tomando notas en los márgenes del libro cuando oyó pasos en el pasillo. Cerró apresuradamente el libro y se levantó, preparándose para disculparse por su presencia si resultaba ser alguien del centro de negocios. En la puerta apareció un hombre joven, alto, moreno, vestido con un traje caro pero un poco desaliñado. Llevaba una carpeta con documentos en las manos y una expresión de cansancio en el rostro. «Disculpe», comenzó Alice. «Acabo de terminar de limpiar esta habitación y me estaba tomando un breve descanso». El hombre levantó las cejas sorprendido al ver el libro y el cuaderno sobre la mesa. «No pasa nada», respondió. «Acabo de dejar aquí mis notas después de la reunión». Se acercó al otro extremo de la mesa y empezó a revisar las carpetas que había allí. Luego, mirando el libro de Alice, sonrió de repente. «¿Churchland?» Una lectura seria para un descanso. Alice dudó un segundo. Normalmente los clientes no se fijaban en ella, y si lo hacían, desde luego no les interesaba su lectura. «Tengo un seminario sobre filosofía de la conciencia dentro de 2 días», dijo, un poco recelosa. «¿Es usted estudiante?».
El hombre estaba claramente sorprendido. Departamento de Filosofía, tercer curso, y este es mi trabajo extra. Soy Jeremy Parker, se presentó tendiéndole la mano. Ocupo temporalmente un despacho en el ala sur. Estamos diseñando un nuevo hotel en Santa María. Alice Finch le estrechó la mano. No pensé que conocería a una admiradora de Churchland vaciló. ¿Entre las señoras de la limpieza? Alice terminó con un desafío. Sabes, el trabajo físico y los intereses intelectuales son bastante compatibles. No quería decir eso, dijo Jeremy, avergonzado. Solo me sorprende encontrar a alguien leyendo literatura filosófica en una oficina vacía a medianoche. Alice se ablandó. Estaba demasiado acostumbrada a defenderse de las miradas condescendientes cuando la gente se enteraba de su trabajo. Le pido disculpas. Es que la gente suele sacar conclusiones precipitadas. Me merezco una reprimenda, asintió Jeremy. Si no te importa, me gustaría compensar mi involuntaria arrogancia con una taza de café. La máquina del vestíbulo seguía funcionando. Alice dudó un segundo. Tengo un termo, pero me encantaría una taza de café, pero tengo que ir a 2 despachos más. Entonces, ¿voy a por café mientras tú terminas el último despacho? Luego podemos hablar si tienes tiempo. La oferta era inusual, pero Alice aceptó. Terminó de limpiar la última oficina más rápido de lo habitual y volvió a la sala de conferencias. Jeremy ya la esperaba con 2 tazas de café. He cogido el negro, espero que te lo bebas. El café solo es combustible para los filósofos, sonrió Alice. Gracias. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa. ¿Así que estás estudiando la filosofía de la conciencia? Empezó Jeremy. No solo eso. Mi especialidad principal es la epistemología, pero hago cursos adicionales de neurofilosofía. ¿Y estás familiarizado con el tema? Solo superficialmente. Hice un curso de filosofía de la ciencia en la universidad, pero mi campo es la economía y la gestión de proyectos, negocios familiares, ya sabe. Algo en su tono hizo que Alice desconfiara. ¿Cuál es tu negocio familiar? La cadena de hoteles Parker Plaza. ¿Quizás haya oído hablar de ella? Aún no tenemos una oficina en Santa María, así que estoy aquí buscando un sitio. Alice ha oído hablar de la cadena, hoteles de lujo de 5 estrellas donde una noche de estancia cuesta tanto como su sueldo mensual. Impresionante, dice con neutralidad. ¿Cómo compaginas los estudios con el trabajo? Debe de ser difícil, preguntó Jeremy tomando un sorbo de café. Ajusto mi horario. Los filósofos están acostumbrados a trasnochar, bromeó Alice. En serio, trabajo 3 noches a la semana, sobre todo los fines de semana, pero sufrago totalmente los gastos de los cursos adicionales y la bibliografía especial. ¿No te ayudan tus padres? Alice vacila. Podrían, pero prefiero ser independiente. Había una determinación en su voz que interesó claramente a Jeremy. Lo respeto. Por desgracia, sigo dependiendo de la empresa familiar, aunque intento desarrollar mis propios proyectos. De repente, la conversación fluyó con facilidad. Hablaron de libros, de la vida universitaria, incluso de política. Jeremy era un buen conversador, con sentido del humor y sin el esnobismo que Alice esperaba del heredero de un imperio hotelero. De repente sonó su teléfono. Era Martha. Alice, estamos terminando. Alice, estamos terminando. En la sala de conferencias del ala norte. Ya casi termino. Bien, bien. Baja a la furgoneta en 15 minutos. Alice guardó el teléfono y empezó a recoger sus cosas. Tengo que irme, dijo. El equipo ya estaba terminando el trabajo. Jeremy parecía decepcionado. Era una lástima. La conversación empezaba a ponerse interesante. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Cógela. Si quieres seguir hablando de epistemología o simplemente tomar un café, llámame. Alice cogió la tarjeta. En el grueso papel se leía Jeremy Parker, director asociado de desarrollo, Parker Plaza Hotels. Tal vez, respondió evasiva, aunque la conversación fue realmente agradable.
Mientras recogía su equipo y se dirigía al ascensor, Jeremy la llamó. «Por cierto, ¿cómo se llama tu empresa de limpieza?» «Limpieza Cristal», respondió Alice. «¿Por qué?» «Creo que pronto tendré un trabajo para ti. Vamos a alquilar una oficina temporal más grande». Alice sonrió. «De nada. Tenemos los mejores generadores de vapor de la ciudad». Al día siguiente, Alice se despertó cerca del mediodía. Tenía que recuperar el tiempo perdido preparando un seminario y terminando una redacción sobre la historia de la filosofía analítica. Encendió la cafetera y abrió el portátil, hojeando las notas y la bibliografía. El piso de su padre en el complejo de apartamentos del profesor era amplio y luminoso, con 2 dormitorios y un gran salón repleto de estanterías. Julian Finch vivía allí desde hacía 15 años, desde que había aceptado una cátedra en la Universidad de Santa María. Cuando Alice tenía 12 años, su madre, la talentosa arqueóloga Catherine Finch, había muerto en una expedición, un derrumbe del suelo durante una excavación. Julian se tomó muy mal la pérdida y se centró por completo en criar a su hija, rechazando varias invitaciones prestigiosas de otras universidades. Alice dio un sorbo a su café y miró la foto de su madre en la estantería. A veces se preguntaba qué le habría dicho a Catherine sobre su decisión de trabajar como limpiadora durante sus estudios. Probablemente la habría apoyado. Su madre siempre había valorado la experiencia práctica tanto como los conocimientos teóricos. «Buenos días». Julian Finch entró en la cocina con un libro en las manos. Parecía un auténtico profesor incluso en su casa, alto, con el pelo canoso y unos atentos ojos grises. «¿Qué tal el turno?» «Estuvo bien». Alice le sirvió a su padre una taza de café. «Nuevo centro de negocios, oficinas modernas, y he conocido a un hombre interesante». «¿En serio?» Julian enarcó una ceja. «¿Un intelectual entre los adictos al trabajo nocturno?» «Algo así», sonrió Alice, decidiendo no dar más detalles. «¿Y cómo va tu artículo?» «Lo terminé ayer y lo envié al editor. Si todo va bien, saldrá en el próximo número de Philosophical Review». «¿El que trata del problema de la conciencia desde un punto de vista neurobiológico?» «Exacto», asintió Julian. «Por cierto, el profesor Westhoff de Stanford viene la semana que viene. Dará una conferencia sobre la conciencia y la inteligencia artificial. Querías oírle, ¿verdad?» «Por supuesto». Alice estaba entusiasmada. Su último libro es fantástico, sobre todo el capítulo sobre los qualia y el aprendizaje automático. Julian miró a su hija con cariño. Le recordaba mucho a Catherine. El mismo amor apasionado por aprender, la misma determinación. Y terquedad, por supuesto. «He quedado con él después de la conferencia. ¿Me acompañará?» «Eso me lo preguntas tú», exclamó Alice. «Hay tantas preguntas que quiero hacerle». Hablaron durante otra hora sobre asuntos universitarios, las últimas publicaciones en revistas científicas, la próxima conferencia a la que Julian había sido invitado. Ese tipo de conversaciones eran habituales en su casa. Las discusiones sobre problemas filosóficos sustituían a menudo a ver la televisión. Después de comer, Alice se sentó en su habitación con sus libros y su portátil. Mientras trabajaba en su redacción, de vez en cuando se distraía pensando en la reunión de ayer. Jeremy Parker parecía atípico de una familia rica. No tenía la arrogancia que Alice había notado a menudo en la juventud dorada de la universidad. Tal vez debería haber llamado. La tarjeta de visita seguía en el bolsillo de su mochila. Alice la sacó y la hizo girar entre sus manos, pero volvió a guardarla. Primero tenía que terminar su redacción y prepararse para el seminario. La vida personal podía esperar. Los 3 días siguientes transcurrieron al ritmo habitual. Clases, biblioteca, debates en el círculo filosófico de estudiantes. Alice casi se olvidó de su encuentro con Jeremy hasta que recibió un mensaje de Martha. «Tenemos un nuevo contrato. Mañana limpiamos la oficina de Orinoco Plaza. El cliente preguntó específicamente por ti».
¿Te parece bien? Alice no se dio cuenta inmediatamente de qué se trataba, pero entonces recordó las últimas palabras de Jeremy sobre el posible trabajo. Está bien, contestó. Conocí a un cliente durante el último turno. No es gran cosa. Bien, te espero mañana a las 9 junto a la furgoneta, entonces. Que Jeremy se hubiera puesto en contacto con su empresa, e incluso hubiera preguntado específicamente por ella, era algo inesperado. Alice sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el interés, por el otro, una ligera irritación. No quería parecer una chica que se dejara impresionar por pedir servicios de limpieza. A la tarde siguiente, el equipo de Crystal Clean llegó a Orinoco Plaza, otro centro de negocios del centro de Santa María. Esta vez Alice estaba preparada para una posible reunión y se había peinado incluso con más cuidado que de costumbre, aunque seguía ocultándolo bajo su característica gorra. El nuevo despacho de Parker ocupaba toda la 10ª planta. La espaciosa sala con ventanas panorámicas estaba llena de cajas y muebles nuevos. Haremos limpieza después de la reforma, explicó Marta. Todo tiene que estar limpio, pulido, listo para trabajar. Tenemos 3 horas. Alice cogió su parche y se puso manos a la obra sin saber si Jeremy aparecería. Tal vez se limitaría a recomendar su empresa y eso sería todo. Sin embargo, 1 hora más tarde, mientras limpiaba los enormes ventanales que daban a la ciudad de noche, una voz familiar sonó detrás de ella. «Hola, filósofo». Alice se volvió. Jeremy estaba de pie, apoyado en la jamba de la puerta, con 2 tazas de café en las manos. «Buenas noches, señor Parker», dijo ella formalmente, pero sin poder contener una sonrisa. ¿Ha decidido comprobar personalmente la calidad de la limpieza? Decidido a continuar nuestra conversación sobre Churchland, le tendió una taza. Negro, sin azúcar, si no recuerdo mal. Bien. Alice se quitó los guantes de trabajo y cogió el café. Gracias, pero estoy trabajando, por si no te has dado cuenta. Sí que me he dado cuenta, y he esperado a que terminaras con esta sección. Según mis observaciones, deberías tener un descanso en unos... Miró su reloj. 5 minutos. ¿Has estado siguiendo mi horario? Alice no sabía si encontrar eso extraño o lindo. Acabo de notar un patrón durante la última sesión de limpieza. Mente filosófica, ya sabes, buscando patrones. Alice rió. Buen intento. Pero sí, realmente voy a tomarme un descanso pronto. Se instalaron en una parte de la oficina que ya estaba limpia, donde había sofás para las visitas. Bueno, empezó Jeremy. He leído el artículo de Churchland sobre el reduccionismo neuronal. Es impresionante, aunque no estoy de acuerdo con su postura. ¿Te has tomado la molestia de leer un artículo filosófico? Alice se sorprendió. ¿Por qué? Quería tener argumentos para nuestra próxima conversación. Respondió con sencillez. Además, es muy interesante. Creo que subestima el papel de las propiedades emergentes de la conciencia. Alice se quedó asombrada. No se había limitado a leer el artículo, sino que se había inventado su propia opinión, y además bastante bien fundada. Cualquiera diría que estás estudiando para un examen. Entrecerró los ojos. Quizás solo intento impresionar a una chica lista, respondió Jeremy con una sonrisa. ¿Usando la filosofía de la conciencia? Es un planteamiento original. ¿Ha funcionado? Alice hizo una pausa y lo miró por encima de su taza de café. Pero tengo que volver al trabajo dentro de 10 minutos. ¿Y si continuamos la conversación en un lugar más apropiado? Por ejemplo, durante la cena del fin de semana. Eso es, una invitación directa a una cita. Alice dudó. Jeremy era un conversador interesante, guapo, y parecía realmente interesado en ella. Pero no pudo evitar pensar en la diferencia de estatus social. Me lo pensaré, responde finalmente. Ahora tengo que terminar mi trabajo. Claro, le tendió otra tarjeta de visita. Aquí tienes mi número personal.
Llámame si decides experimentar con el intercambio filosófico intercultural. Alice sonrió ante sus palabras. De acuerdo, profesor Parker. Pensaré en su propuesta. Cuando volvió a su trabajo, captó la mirada curiosa de Marta, pero no le dio explicaciones. La tarjeta de visita fue a parar a su bolsillo y tuvo que dejar de lado los pensamientos sobre una posible cita. Las ventanas no se limpiarían solas, aunque un apuesto millonario estuviera mirando. No fue hasta que llegó a casa por la mañana, se duchó y se sentó con una taza de té caliente, que Alice se permitió considerar seriamente la propuesta de Jeremy. ¿Y si llamaba por teléfono? Sacó su tarjeta de visita y miró detenidamente el número de teléfono. La curiosidad y la simpatía lucharon contra la cautela. Finalmente se decidió y marcó el mensaje. Hola, soy Alice Finch. Estoy de acuerdo con el experimento de intercambio filosófico intercultural. Estoy libre a partir de las 6 de la tarde del sábado. La respuesta llegó casi al instante, a pesar de lo tarde que era. Genial. Te recojo a las 6:30. Envíame la dirección. Y prepárate para defender la postura de Churchland. Me he armado de contraargumentos. Alice sonrió ante la pantalla del teléfono. Tal vez este dúo había valido la pena. La tarde del sábado era cálida, con una ligera brisa costera, típica de Santa María en esta época del año. Alice estudió meticulosamente su reflejo en el espejo. Se decidió por un sencillo pero elegante vestido azul, no demasiado formal, pero tampoco informal. Su pelo, normalmente oculto bajo una gorra mientras trabajaba, caía ahora suelto sobre sus hombros en suaves ondas. «Eres muy guapa», dijo mi padre desde la puerta, «como mamá cuando era joven». Alice sonrió y se volvió hacia él. «Gracias, papá. Estoy un poco nerviosa». «No pasa nada». Julian se apoyó en la jamba de la puerta. «¿Y quién es ese misterioso joven del que me hablas tan poco?» «Solo un conocido», respondió Alice con evasivas. «Empezamos a hablar durante mi turno de la semana pasada. Es el subdirector de Parker Plaza». Julián enarcó una ceja. «¿Parker Plaza? ¿Esa cadena hotelera?» «Sí», asintió Alice. «Su familia es la propietaria. Van a abrir un hotel aquí, en Santa María». «Interesante», dijo Julián. «¿Y de qué hablaste con el heredero del imperio hotelero mientras limpiabas?» «Sobre la neurofilosofía de Churchland, ¿te imaginas?» Alice se rió. Incluso leyó el artículo para avanzar en la conversación. «Impresionante», Julian puso cara de sorpresa. «No todos los días se conoce a un hombre de negocios interesado en la filosofía de la conciencia». El teléfono de Alice sonó con un mensaje. «Ya está abajo», dijo ella mirando la pantalla. «Papá, no me esperes, ¿vale? Voy a por las llaves». «Claro», asintió Julian. «Pásalo bien. Y recuerda, todo el mundo puede equivocarse, incluso un profesor de filosofía», terminó Alice el chiste familiar por él. «Iba a decir que tuvieras cuidado, pero el tuyo tampoco está mal», sonrió su padre. Al salir de casa, Alice vio un BMW negro aparcado en la acera. Jeremy salió del coche para abrirle la puerta. Llevaba una chaqueta azul marino sobre una camisa blanca sin corbata, la elegancia informal que tan bien le sentaba en Santa María. «Estás increíble», dijo en lugar de saludarla. «No pareces un guerrero con un generador de vapor. Y tú no pareces en absoluto un hombre de negocios como los de Churchland», replicó Alice mientras subía al coche. El restaurante que Jeremy había elegido era un pequeño local italiano en el Paseo Marítimo, sin demasiadas pretensiones, con un ambiente acogedor y una comida excelente. El lugar perfecto para una primera cita. «Temía que no llamaras», admitió Jeremy mientras pedían. «Parecías escéptico». «Lo era», respondió Alice con sinceridad. «A los chicos no les suelen impresionar las chicas con uniforme de empresa de limpieza. Las chicas con uniforme de limpieza no suelen leer neurofilosofía», sonrió Jeremy. «Eres poco corriente. O quizás son tus estereotipos los que son demasiado estrechos». Jeremy se lo pensó un momento.
Puede ser, pero estoy trabajando para ampliarlos. Por ejemplo, estoy leyendo el libro que me recomendaste. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron de filosofía, literatura, un poco de política y compartieron anécdotas de la vida universitaria. Jeremy no solo es un gran lector, sino también un oyente atento, que hace preguntas interesantes y no teme admitir lagunas en sus conocimientos. ¿Así que tu padre es profesor de filosofía?, preguntó durante el postre. ¿En qué universidad? En la misma a la que voy yo, la Universidad de Santa María, respondió Alice. Julian Finch. Quizá hayas oído hablar de él. Está especializado en filosofía de la conciencia y ética. Por la expresión de su cara, Jeremy se dio cuenta de que estaba impresionado. ¿Julian Finch? Ah, sí. He leído su trabajo sobre la responsabilidad moral en la era de la inteligencia artificial. No pensé que me encontraría a su hija en un edificio de oficinas con un trapo en las manos. Siento ser franco. Por eso no le mencioné enseguida, explicó Alice. Quería que te formaras una opinión de mí, no de mi famoso padre. Espera. Jeremy puso cara de desconcierto. Si tu padre es un profesor famoso, ¿por qué trabajas de limpiadora? Alice suspiró. Era una pregunta que le hacían todo el tiempo. Porque es mi decisión. Quiero ser económicamente independiente. Y, ya sabes, trabajar con las manos no es ninguna deshonra. Jeremy levantó las manos en un gesto conciliador. No quería decir eso, solo estoy sorprendido. La mayoría de la gente de familias acomodadas preferiría un trabajo más prestigioso. Quizá yo no sea como la mayoría. Alice se encogió de hombros. Además, este trabajo encaja cómodamente con mis estudios, y 3 noches a la semana son suficientes para pagarme los cursos extra sin tener que pedir dinero a mi padre. La conversación volvió poco a poco a una dirección más agradable. Al final de la velada habían intercambiado números y Jeremy prometió llamar al día siguiente. De camino a casa, Alice se sorprendió pensando que era la primera vez en mucho tiempo que se sentía tan conectada intelectual y emocionalmente con un hombre. Jeremy no solo era atractivo y adinerado, era inteligente, curioso, y parecía realmente interesado en ella como persona, no como una aventura exótica. La primera cita se convirtió rápidamente en una segunda, tercera, cuarta. Durante las 3 semanas siguientes, se vieron casi todos los días. Jeremy acudía a sus clases, ella le hacía compañía mientras él recorría posibles emplazamientos para un futuro hotel. Discutían de filosofía mientras tomaban café, se reían en el cine, caminaban cogidos de la mano por el paseo marítimo de Santa María. Una tarde, mientras estaban sentados en la playa contemplando la puesta de sol, Jeremy se quedó callado de repente, como si estuviera recogiendo sus pensamientos. «Mis padres quieren conocerte», dijo por fin. Alice se puso tensa. Era de esperar, pero esperaba que llegara más tarde. «Oh», fue todo lo que pudo decir. «¿Cuándo vendrán?» «Vienen a Santa María la semana que viene. Quieren ver la propiedad que he elegido para el hotel». Jeremy le cogió la mano. «Sé que es un gran paso, pero para mí es importante que os conozcáis». «De acuerdo», asintió Alice, tratando de ocultar su emoción. «Lo haré». «Es estupendo», se entusiasmó Jeremy. «Les hablaré de ti. Estarán encantados, sobre todo cuando sepan que eres la hija de un famoso profesor de filosofía». Alice frunció ligeramente el ceño. «Me gustaría que me apreciaran a mí, no a mi padre». «Por supuesto», asintió Jeremy apresuradamente. «Solo te advierto que son un poco tradicionales en sus opiniones». «¿En qué sentido?» «Bueno, dan mucha importancia a la educación, la carrera, el origen», vaciló. «Pero eso no importa. Te querrán en cuanto te conozcan». Alice asintió, pero en su interior sintió un ligero malestar. Conocía bien a la gente así, con su fe inquebrantable en la jerarquía social y sus prejuicios sobre los que trabajaban con las manos.
Esa misma noche, Jeremy telefoneó a sus padres para informarles de la reunión prevista. Victoria y Philip Parker estaban en su ático del centro de Miami, la sede de su imperio hotelero. «Jeremy, querido, estamos deseando conocer a tu nueva amiga», dijo Victoria, una elegante mujer de 53 años, impecablemente vestida incluso para una velada en casa. «Háblame de ella. ¿Dónde la conociste?» «En el centro de negocios Orion», respondió Jeremy, prefiriendo omitir los detalles de su primer encuentro. «Es muy inteligente, mamá. Estudia filosofía en la Universidad de Santa María y está haciendo una tesis sobre neurofilosofía». «¿Filosofía?», repitió con escepticismo Philip, un hombre corpulento de sienes canosas y voz autoritaria. «No es la opción más práctica. ¿Y su familia?» «Su padre es un conocido profesor, Julian Finch. Quizás haya oído hablar de él. Ha publicado en revistas internacionales». «No lo recuerdo», murmuró Philip. «¿A qué se dedica además de estudiar? ¿Trabaja en algún sitio?» Jeremy vaciló. «Sí, trabaja a tiempo parcial, en el sector servicios». «¿En qué tipo de restaurante?», preguntó Victoria. «No exactamente. Trabaja en una empresa de limpieza». Hubo una breve pausa. «¿Una empresa de limpieza?», dijo Felipe en un tono como si fuera una palabra obscena. «Estás saliendo con una señora de la limpieza». «No es solo una limpiadora, papá», objetó Jeremy. «Es un trabajo temporal para pagarse los estudios. Es muy culta, muy leída». «Jeremy, cariño», intervino Victoria con voz suave pero firme. «Somos conscientes de que a tu edad quieres experimentar. Pero te das cuenta de que no es nada serio, ¿verdad? Una chica de tu calibre no trabajaría de limpiadora, sean cuales sean las circunstancias». «Mamá, ni siquiera la conoces». Jeremy se estaba enfadando. «Alice es increíble. Es más lista que la mayoría de la gente que conozco, incluidos mis compañeros de Harvard». «No levantes la voz, hijo», lo interrumpió Philip con frialdad. «Tu madre y yo solo queremos lo mejor para ti. Piensa en la reputación de nuestra familia, en el futuro del negocio. Eres el heredero de Parker Plaza, y tu vida personal no puede separarse de la imagen de la empresa». «No estoy hablando de la boda, papá», exclamó Jeremy. «Solo quiero que conozcas a la chica que me gusta». «De acuerdo, cariño», dijo Victoria conciliadora. «Conoceremos a tu Alice. Pero no te hagas ilusiones. Este tipo de relaciones rara. ¿Ves? Duran mucho, orígenes demasiado diferentes, valores distintos». «Tenemos más en común de lo que crees», dijo Jeremy con terquedad. «Dale una oportunidad». Después de la llamada, Victoria se volvió hacia su marido. «Pobre chico. Parece que esa chica le ha dado completamente vuelta la cabeza». «La historia de siempre», asintió Philip. «A un joven de buena familia le fascina el exotismo. ¿Recuerdas cuando saliste con aquel músico de la banda de jazz en la universidad?» «No me lo recuerdes». Victoria hizo una mueca. «Fue una estupidez. Por suerte entré en razón rápidamente». «Y Jeremy entraría en razón. Solo tengo que demostrarle lo diferentes que son. Esa chica, ¿cómo se llama?» «Alice». «Sí, Alice. Probablemente solo lo vio como un pretendiente rico, un plan clásico. Pero su padre es profesor», dijo Victoria pensativa. «Es extraño que con una formación así trabaje de limpiadora». «Un profesor de filosofía», resopló Philip. «Conozco a esos intelectuales, siempre en las nubes, hablando de cosas elevadas y con el dinero justo para pagar las facturas. La hija, al parecer, es como su padre. En lugar de elegir una especialidad normal, estudia filosofía y friega suelos». «Quizá no deberíamos sacar conclusiones precipitadas», sugirió Victoria. «Conozcámonos primero». «Por supuesto, querida», aceptó Philip. «Seré muy educado, pero los dos sabemos cómo va a acabar esto». Mientras tanto, en Santa María, Alice volvió a casa y encontró a su padre con el portátil en el salón. Estaba trabajando en un nuevo artículo, pero cuando vio a su hija, cerró el ordenador. «¿Qué tal la noche?», preguntó.
Bien. Alice se sentó a su lado en el sofá. Los padres de Jeremy vienen la semana que viene. Quiere que los conozca. Es un gran paso, dijo Julian. ¿Estás preparada? No estoy segura, admitió Alice. La forma en que habla de ellos son bastante snobs. ¿Tienes miedo de que no aprueben que trabajes para una empresa de limpieza? Alice suspiró. Sí, Jeremy ya ha despotricado diciendo que son tradicionales en sus puntos de vista. Ese es el problema de mucha gente de éxito, dijo Julian pensativo. Empiezan a creer que su éxito se debe únicamente a su inteligencia y capacidad, olvidando el papel de la suerte, las circunstancias y los privilegios. Y luego proyectan esa creencia en los demás. Si eres pobre, no eres lo bastante listo. Si haces trabajos físicos, no recibiste educación. El clásico sesgo de atribución, asintió Alice. Lo hemos visto en psicología social. Atribuyes el éxito a ti mismo, el fracaso a las circunstancias. Exacto. Por desgracia, este error de pensamiento es especialmente común entre los ricos y exitosos, dijo Julian en voz baja. Pero eso no significa que la gente no pueda cambiar cuando se enfrenta a un contraejemplo convincente. ¿Crees que yo podría ser ese contraejemplo? Alice sonrió. ¿Por qué no? Una chica inteligente y culta de familia de catedráticos que no teme trabajar con las manos, sonrió Julian. Es un desafío a sus estereotipos. Si es que quieren ver algo más que los uniformes de Crystal Clean, suspiró Alice. Ese es su problema, no el tuyo, dijo Julian con firmeza. Nunca te avergüences de tu trabajo, Alice. Elegiste este camino por las razones correctas: independencia, autosuficiencia, respeto por todo el trabajo. Si los padres de Jeremy son incapaces de entender eso, habla de sus limitaciones, no de tu valía. Alice sonrió agradecida. Gracias, papá. Siempre sabes qué decir. Oye, al fin y al cabo soy profesor de filosofía, le guiñó un ojo. Somos especialistas en dichos sabios. Ambos rieron y la tensión del momento se relajó un poco. Sabes, hace poco estuve releyendo a Aristóteles sobre la dignidad del trabajo, dijo Julián. Él creía que cualquier trabajo que beneficie a la sociedad es digno de respeto si se hace con habilidad y propósito. Me pregunto si los Parker comparten esa opinión, dijo Alice con escepticismo. Pronto lo sabremos. Se levantó Julian y se estiró. Mientras tanto, ¿qué tal una taza de té? Tengo una nueva variedad de jazmín que deberías probar. Durante los días siguientes, Alice se debatió entre el estudio, el trabajo y ver a Jeremy. Él se mostraba especialmente atento, como si tratara de compensar la desagradable conversación sobre sus padres. Incluso asistieron a la conferencia del profesor Westhoff sobre la conciencia y la inteligencia artificial, tras la cual Jeremy mantuvo una fascinante discusión con Julian sobre la responsabilidad moral de los algoritmos. «Tu padre es increíble», dijo Jeremy mientras volvían a casa después de la conferencia. «Ahora me doy cuenta de por quién eres tan inteligente». «A él también le pareces interesante», sonrió Alice, aunque suele ser escéptico con la gente de negocios. «¿Qué opina de nuestra relación? Confía en mis decisiones. Siempre lo ha hecho. Desde que murió mamá, me trata no solo como a una hija, sino como a una igual que toma decisiones y es responsable de ellas». «Tienes suerte», dijo Jeremy un poco triste. «Mis padres siguen pensando que no puedo tomar decisiones serias sin su consejo». «¿Por qué eres la heredera del negocio familiar?» «Exactamente. Para ellos, ante todo, soy el futuro jefe de Parker Plaza, y solo después un hombre con sus propios deseos y sueños». «¿Y cuáles son tus sueños?», preguntó Alice. «¿Quieres dirigir hoteles toda tu vida?». Jeremy se encogió de hombros inseguro. «Sinceramente, no lo sé. A veces pienso que podría hacer otra cosa, tal vez enseñar economía o dedicarme a la investigación. Pero el negocio familiar es una parte tan importante de mi identidad que no puedo imaginarme la vida fuera de él». «Ya veo», asintió Alice.
Es como si te dijeran que nunca hables de filosofía. Sí, algo así, sonrió Jeremy. Hablando de filosofía, iba a preguntarte por el concepto de libre albedrío en el contexto de la neurobiología, y volvieron a la conversación intelectual que se había convertido en una parte tan natural de su relación. Se acercaba el día de la reunión con los padres de Jeremy y Alice no podía evitar la creciente ansiedad. Incluso cogió un turno extra en el Crystal Wedge para distraerse, para desconcierto de Jeremy. ¿Por qué necesitas un trabajo extra antes de conocer a mis padres?, le preguntó. Vas a estar cansada. Necesito distraerme, admitió Alice. Además, es dinero extra. Se acerca el comienzo del curso, así que necesito comprar libros. Jeremy parecía incómodo. ¿Sabes, podría...? No, le interrumpió Alice con firmeza. Ya lo hemos hablado. No aceptaré dinero de ti. Ni siquiera como regalo. Sobre todo como regalo, Jeremy. Para mí es importante ser independiente económicamente. Pero tu padre podría ayudarte, y tú no lo ves como una pérdida de independencia, replicó él. Eso es diferente, Alice negó con la cabeza. Él es mi familia, e incluso de él solo cojo para los gastos básicos, todo lo demás lo gano por mi cuenta. Jeremy suspiró. De acuerdo, respeto tu decisión, pero que sepas que la oferta sigue en pie. Gracias, pero no, sonrió Alice suavemente. Estaré bien sola. La noche anterior a la llegada de los padres de Jeremy, Alice no podía dormir. Repasó en su cabeza posibles escenarios para la reunión, pensando en respuestas a posibles preguntas. Finalmente, decidió que lo mejor era ser ella misma y pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, su teléfono la despertó con un mensaje de Jeremy. Han volado. Nos vemos a las 7 de la tarde en el restaurante del Hotel Mariner. Espero que estés preparada para conocer a la familia Parker. Estaré a tu lado todo el tiempo. Te quiero. Alice sonrió al oír la última frase. Era su primer «te quiero», aunque fuera en un mensaje de texto. Ella respondió, «Yo también te quiero. Nos vemos esta noche». Ahora solo quedaba elegir el atuendo adecuado y prepararse mentalmente para el encuentro que podría determinar el futuro de su relación. El restaurante del Hotel Mariner estaba considerado uno de los establecimientos más elegantes de Santa María. Situado en la última planta, ofrecía vistas panorámicas del océano y el paseo marítimo. Alice llegó en taxi 10 minutos antes de la hora acordada, decidiendo entrar sola para ordenar sus ideas antes de la reunión. Llevaba un vestido de cóctel negro, lo bastante discreto para una cena de negocios, pero elegante y favorecedor. Su padre la ayudó a elegir los accesorios perfectos, unos pendientes de perlas y una fina pulsera de plata que había pertenecido a su madre. «Señorita, ¿puedo ayudarla?», le preguntó el maitre al entrar en el restaurante. «Sí, busco una mesa a nombre de Parker». «Claro, sígame». Para su sorpresa, Jeremy ya estaba en la sala, dando vueltas nerviosamente a un vaso de agua. Cuando la vio, se levantó de inmediato y sonrió ampliamente. «Estás increíble». «Gracias». Alice sonrió también, sintiendo que la tensión disminuía un poco. «¿Todavía no han llegado tus padres?». «Llegarán en 10 minutos», la ayudó a sentarse. «Quería un rato a solas para calmarte». «¿Y a ti?», preguntó Alice socarronamente, dándose cuenta de lo nervioso que estaba. «Y yo», admitió Jeremy. «Mira, pase lo que pase, recuerda que solo me importa tu opinión, no la suya». Alice le tocó el brazo. «Todo va a salir bien. Sobreviviré incluso al interrogatorio más riguroso». Pidieron un aperitivo y se relajaron un poco, hablando de la exposición de arte contemporáneo que planeaban visitar el fin de semana. Pero pronto Jeremy miró por encima del hombro de Alice y se enderezó. «Ya están aquí». Alice se volvió y vio a la pareja acercándose a su mesa. Philip Parker era exactamente igual que el hombre de negocios de éxito que aparece en la portada de una revista de moda. Alto, esbelto, con paso seguro y expresión autoritaria. Victoria,
su mujer, era el epítome de la elegancia, pelo impecable, un traje exquisito de un diseñador famoso y una mirada atenta y apreciativa. Jeremy se levantó y Alice le siguió. «Mamá, papá», empezó, y Alice notó un ligero temblor en su voz. «Os presento a Alice Finch». «Encantada». Alice tendió la mano primero a Victoria y luego a Philip, intentando que su voz sonara segura. «Lo mismo digo, cariño», sonrió Victoria dirigiendo a Alice una mirada apreciativa. «Jeremy me ha hablado mucho de ti». «Espero que no de golpe», bromeó Alice, «o no habría mucho de qué hablar en la cena». Jeremy rió aliviado, pero sus padres sonrieron amablemente mientras se sentaban a la mesa. Philip llamó inmediatamente al sumiller y pidió una botella de vino caro sin ni siquiera mirar el menú. «Así que, Alice», comenzó cuando todos habían pedido, «Jeremy me ha dicho que estudias filosofía. Interesante elección». «Sí, filosofía con una especialización adicional en ciencias cognitivas», respondió Alice. «Ahora mismo estoy trabajando en un estudio sobre las bases neurobiológicas del juicio moral». Victoria pareció un poco sorprendida. «Bastante ambicioso. ¿Y cuáles son tus planes profesionales después de graduarte?» «Quiero cursar un posgrado y luego quizá dar clases o dedicarme a la investigación». Alice bebió un sorbo de vino. «Me interesa cómo la ciencia del cerebro puede ayudarnos a comprender mejor las cuestiones filosóficas de la conciencia y la ética». «La enseñanza», se estiró Philip con una leve condescendencia en la voz, «no es el campo más lucrativo». «No todo se mide por los beneficios, señor Parker», replicó Alice con calma. «Algunas cosas se hacen por pasión por un tema y por el deseo de contribuir al avance del conocimiento». «Un idealismo encomiable», asintió Victoria como si hablara con un niño que quisiera ser astronauta. «¿Y tu trabajo actual? ¿Había mencionado Jeremy que trabajas para una empresa de limpieza?» Alice sintió que Jeremy se ponía tenso. «Sí, 3 noches a la semana», confirmó ella, intentando mantener la calma. «Me permite pagarme cursos extra y ser económicamente independiente». «Qué inusual». Victoria intercambió una rápida mirada con su marido. «La mayoría de los estudiantes prefieren trabajos menos físicamente exigentes. Tutoría, por ejemplo». «En Crystal Clean tenemos un equipo excelente», respondió Alice con una leve sonrisa. «Generadores de vapor de última generación, productos de limpieza ecológicos. Y el horario es perfecto para una estudiante. Puedo trabajar de noche sin perderme las clases». «Admiro tu practicidad», dijo Victoria en un tono como si estuviera hablando de una costumbre exótica en una tierra lejana. «Tu familia debe estar orgullosa de tu independencia». «Mi padre apoya mis decisiones», respondió Alice con sencillez, decidiendo no mencionar la profesión de Julian por el momento. «¿A qué se dedica tu padre?», preguntó Philip, y Alice pudo notar la curiosidad en su voz. Jeremy abrió la boca para contestar, pero Alice le puso suavemente la mano en la muñeca. «Mi padre enseña en la universidad», dijo. «¿Enseña?», volvió a preguntarle Philip. «¿En qué materia?». «Filosofía», respondió Alice. «Ah, de ahí viene tu interés», asintió Victoria. «Una tradición familiar». Alice se dio cuenta de que ni Philip ni Victoria preguntaron por el cargo o los logros académicos de su padre. Para ellos un profesor era solo un profesor, no una profesión especialmente prestigiosa o lucrativa sobre la que no mereciera la pena preguntar detalles. La conversación derivó hacia temas más neutros: el tiempo en Santa María, eventos culturales, los planes de los Parker para un nuevo hotel. Victoria y Philip hablaban sobre todo con su hijo, y de vez en cuando le hacían a Alice preguntas educadas pero superficiales. Ella respondía con calma y reflexión, tratando de no mostrar fastidio por su tono condescendiente. «¿Dijo Jeremy que te gustaba el arte moderno?», preguntó Victoria cuando sirvieron el postre. «Philip y yo también somos coleccionistas». «Sí, me interesa especialmente el arte conceptual», respondió Alice. «Hace poco vi la exposición de Robert Cushing en la Galería Mortimer.
Sus instalaciones plantean interesantes cuestiones filosóficas sobre nuestra percepción de la realidad. Victoria parecía realmente sorprendida. ¿Has estado en la exposición de Cushing? Sus obras son bastante difíciles de entender sin una formación especializada. Tal vez, asintió Alice. Pero una formación filosófica te da una buena base para interpretar el arte conceptual. Además, he leído varias monografías sobre teoría del arte contemporáneo. Alice es muy culta, dijo Jeremy con orgullo. Hace poco estuvimos hablando de la influencia de Heidegger en la estética posmoderna, y ella nos ha abierto aspectos completamente nuevos de... ¡Qué bien!, le interrumpió Victoria con una sonrisa cortés, claramente sin ganas de entrar en una discusión filosófica. Debo decir, Alice, que me sorprendes. Tus modales y educación son bastante impresionantes para... Hizo una pausa, como si buscara las palabras. ¿Para ser una limpiadora? Alice terminó por ella, mirándola tranquilamente a los ojos. Quería decir, para un hombre de tu... antecedentes, se corrigió Victoria apresuradamente. ¿Qué sabe usted de mi pasado, señora Parker?, preguntó Alice, aún tranquila. Bueno, su padre es profesor, usted trabaja en la limpieza. Solo supuse que tu familia era de medios modestos. Victoria parecía ligeramente avergonzada, pero no arrepentida. Me temo que estás haciendo demasiadas suposiciones basándote en muy poca información, dijo Alice con suavidad. Eso no suele conducir a conclusiones acertadas. Philip frunció ligeramente el ceño. Victoria se limitó a comentar que tu comportamiento y tu forma de hablar son notablemente refinados para una chica que... Papá, le interrumpió Jeremy bruscamente. ¿Quieres parar? Alice es muy educada y tiene muy buenos modales, y no tiene nada que ver con su trabajo. Por supuesto, cariño, dijo Victoria conciliadoramente. Solo te estoy haciendo un cumplido. Muchas chicas podrían aprender de la adaptabilidad de Alice. Alice se dio cuenta de que Victoria veía su comportamiento como un intento de Bay en una sociedad superior a aquella en la que había crecido. Decidiendo no responder a esta velada condescendencia, Alice cambió de tema. Jeremy me ha dicho que vas a abrir el 15º hotel de la cadena. Es un logro impresionante. Philip se animó visiblemente y empezó a hablar de los planes de expansión, las oportunidades del mercado asiático y el concepto del nuevo hotel insignia de Santa María. Esta conversación continuó durante el resto de la cena, en la que Philip hablaba sobre todo con su hijo, como si no creyera que Alice pudiera entender los matices de la estrategia empresarial. Cuando la cena tocaba a su fin, Jeremy golpeó de repente su vaso con el tenedor. «Mamá, papá, Alice», comenzó, y su voz temblaba ligeramente por la emoción. «Tengo que anunciaros algo». Alice lo miró sorprendida. No habían hablado de ningún anuncio. «No pensaba hacerlo hoy», continuó Jeremy mirando a Alice, «pero ahora parecía un buen momento». Se levantó, caminó alrededor de la mesa y, para asombro de Alice, se arrodilló junto a su silla. «Alice Finch», dijo, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo, «en estas semanas me he dado cuenta de que nunca había conocido a nadie como tú. Tu mente, tu alma, tu independencia, todo en ti me fascina». Abrió la caja y Alice vio un delicado anillo de diamantes que brillaba en la penumbra del restaurante. «Sé que no hace mucho que nos conocemos, pero estoy segura de mis sentimientos. ¿Quieres casarte conmigo?» Alice se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Desvió la mirada del anillo al rostro de Jeremy y luego a sus padres. Victoria se quedó paralizada, con una expresión de asombro absoluto en el rostro, y Philip parecía haber palidecido varios tonos. «Jeremy», empezó Alice sin saber qué responder. Era demasiado repentino, demasiado público, demasiado pronto. «Hijo», dijo Philip con firmeza, «quizá no sea lo más apropiado». «Papá, por favor», respondió Jeremy sin mirarlo. «Esto es entre Alice y yo».
Alice respiró hondo. Sentía algo muy fuerte por Jeremy, pero una proposición de matrimonio a las pocas semanas de conocerlo, y delante de sus padres, obviamente sorprendidos. Jeremy, le cogió suavemente la mano con el anillo. No estoy preparada para responder a eso ahora. Es una decisión demasiado importante para tomarla espontáneamente. El rostro de Jeremy se desencajó un poco, pero luego asintió comprensivo. Por supuesto, lo comprendo. Siento la sorpresa, pero no podía esperar más. Sabia decisión, Alice, intervino Victoria, claramente aliviada. Las cosas así requieren tiempo para pensarlas. Jeremy, cariño, tal vez primero deberíais conoceros mejor. Sé todo lo que necesito saber, mamá, dijo Jeremy con firmeza, volviendo a su asiento pero sin quitarse el anillo. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que ella necesite para contestar. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Victoria y Philip intercambiaban miradas significativas, y Jeremy, aunque intentaba comportarse como de costumbre, estaba claramente decepcionado por la falta de acuerdo inmediato. Cuando se despedían a la entrada del restaurante, Victoria abrazó con fuerza a Alice. «Ha sido un placer conocerte, cariño», dijo con una sonrisa que ahora mostraba algo parecido al respeto. «Eres una chica muy sensata. Gracias por la velada», contestó Alicia, dándose cuenta de que Victoria aprobaba su moderación no por simpatía, sino por la esperanza de que su relación con Jeremy no fuera a más. Philip se limitó a un apretón de manos formal y una sonrisa reservada. Jeremy insistió en llevar a Alice a casa, a pesar de los intentos de sus padres por convencerle de que fuera con ellos al hotel para una charla familiar. Hubo un silencio incómodo en el coche. Finalmente, Jeremy habló. «Lamento el espectáculo. No pensaba declararme hoy. Solo, cuando vi cómo te trataban, quise demostrarles lo serio que era. Y escandalizarlos», añadió Alice en voz baja. «Puede que eso también», admitió. «Están tan seguros de que saben mejor que nadie lo que es bueno para mí. Quería demostrarles que podía tomar mis propias decisiones». «Jeremy», se volvió Alice hacia él, «te das cuenta de que el matrimonio no es una forma de demostrar tu independencia a tus padres, ¿verdad?» «Por supuesto», le dirigió una rápida mirada. «Te lo propuse porque te quiero, porque eres la chica más increíble que he conocido». Alice sonrió suavemente. «Yo también te quiero, pero solo nos conocemos desde hace unas semanas. No hay por qué precipitarse por la reacción de tus padres». «Lo sé», suspiró Jeremy. «Pero mi oferta sigue en pie. Lo digo en serio, Alice». Pararon delante de la casa de Alice y Jeremy apagó el motor. «Hagámoslo», sugirió Alice tras una pausa. «Dame tiempo para pensarlo. Si dentro de un mes sigues estando segura de que quieres casarte conmigo, vuelve a pedírmelo, pero sin testigos, ¿vale?» Jeremy se rió, y la tensión se relajó un poco. «Trato hecho. Mientras tanto, sacó una caja con un anillo. ¿Por qué no te lo pruebas al menos? Lo elegí pensando en ti». Alice dudó, pero luego dejó que le pusiera el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. «Es precioso», dijo con sinceridad. «Pero no puedo aceptarlo, todavía». «Lo comprendo», asintió Jeremy cogiendo el anillo con evidente reticencia. «Esperaré». La semana siguiente transcurrió entre intensos preparativos. Jeremy alquiló una sala pequeña pero elegante en uno de los mejores restaurantes de Santa María e insistió en llamar al evento Fiesta de Precompromiso. «Es una fiesta de compromiso, ¿no?», preguntó Alice, echando un vistazo a la lista de invitados. «Llámala como quieras», respondió él con evasivas. «Es solo una fiesta para honrarnos». «¿Con tus padres como invitados?», preguntó Alice con escepticismo. «Deberían estar allí», suspiró Jeremy. «Quiero que vean que lo nuestro va en serio». Alice asintió, comprendiendo su lógica pero cuestionando la conveniencia de aquel planteamiento. Decidió no hacer público el estado de su padre, dejando que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad,
Si los padres de Jeremy son tan superficiales como para juzgarla solo por su trabajo temporal, que descubran la verdad a su debido tiempo. Estoy de acuerdo con la fiesta, dijo finalmente, pero recuerda que no es un compromiso oficial. Aún estoy pensando en tu proposición. Jeremy sonrió y le besó la mano. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Lo principal es que estemos juntos. El salón de baile del Parker Plaza, el principal hotel de Miami, resplandecía de lujo. Las arañas de cristal se reflejaban en el suelo de mármol. Camareros con guantes blancos servían champán y un cuarteto de cuerda contratado llenaba el espacio con melodías de Vivaldi. El plan original de un pequeño kiwi en Santa María se convirtió de repente en un gran acontecimiento en Miami cuando Victoria Parker se hizo cargo de la organización. Si vas a celebrar un compromiso, hazlo bien, anunció hace una semana. Al fin y al cabo, Jeremy es el heredero de Parker Plaza y el público espera un nivel adecuado de publicidad. Alice intentó oponerse, insistiendo en una celebración más modesta, pero Jeremy, para su sorpresa, estuvo de acuerdo con su madre. Quizá sea lo mejor, dijo. Un gran acontecimiento demostrará lo serio que soy. Además, te presentará a algunas personas importantes de nuestro círculo. Ahora, de pie en medio del salón de baile con el largo vestido azul marino que Victoria había insistido en vestir, Alice se sentía incómoda. Había un centenar de invitados, socios comerciales de la familia Parker, famosos, políticos, la mayoría gente a la que no conocía. La única persona cercana a ella era su padre, que había llegado en el vuelo de la mañana desde Santa María. ¿Te encuentras bien?, preguntó Julian en voz baja, acercándose a su hija con una copa de champán. Pareces tensa. No es lo que quería, admitió Alice. Todo se ha vuelto demasiado ruidoso. Julian echó un vistazo a la sala. La verdad es que es impresionante. Los Parker parecen querer presumir de su estatus. O intimidarme con él, suspiró Alice. No cedas, dijo su padre en voz baja. Recuerda que el valor de un hombre no está en los lujos de los que se rodea. Profesor Finch, sonó la voz de Jeremy, que se acercó a ellos, resplandeciente con un impecable smoking. Me alegro de que haya podido acompañarnos. No me lo habría perdido, sonrió Julian, estrechando la mano del joven, aunque admito que la magnitud del asunto me sorprendió. Es mamá. Jeremy puso los ojos en blanco. Cuando se trata de actos sociales, se convierte en general, en comandante del ejército. ¿Dónde está ahora el general Victoria?, preguntó Alice, mirando a su alrededor. Charlando con el senador Brooking en el bar, señaló Jeremy con la cabeza hacia el grupo de gente. No os preocupéis, la parte oficial empezará pronto y todo esto habrá terminado. Pero Alice no pudo evitar preocuparse. Desde el principio había percibido una trampa en la rápida aceptación del compromiso por parte de los padres de Jeremy. Después de aquel encuentro desdeñoso en el restaurante Santa María, el repentino cambio de actitud le pareció sospechoso. Ahí viene nuestra futura nuera. La voz de Victoria interrumpió sus cavilaciones. La mujer se acercaba a ellos, acompañada de un hombre corpulento y canoso. Senador Brooking, esta es Alice Finch, la prometida de mi hijo. Encantado de conocerla, el senador le tendió la mano. Victoria me ha hablado de ti. Estudias filosofía, ¿verdad? Sí, en la Universidad de Santa María, contestó Alice, sorprendida de que Victoria hubiera mencionado sus estudios y no su trabajo. Y este es mi padre, el profesor Julian Finch, presentó, notando la ligera tensión de Victoria. El profesor Finch, la senadora entornó los ojos. ¿El autor de artículos sobre la responsabilidad moral en la era de la inteligencia artificial? Sí, es una de mis áreas de investigación, confirmó Julian con modestia. He leído su última publicación en Ética y Tecnología de la Información, dijo el senador animándose. Un trabajo brillante,
Precisamente estamos debatiendo temas similares en el Comité de Ética Tecnológica. Victoria pareció sorprendida. ¿Está usted... ¿Conoce el trabajo del profesor Finch?, preguntó con cautela. Por supuesto, asintió enérgicamente. Es uno de los principales expertos en este campo. Incluso lo invitamos a hablar en las audiencias del comité el año pasado. Alice vio que a Victoria se le cambiaba la cara cuando empezó a darse cuenta de que Julian no era un profesor cualquiera, sino un respetado erudito de reputación internacional. «Qué interesante», dijo Victoria con voz tensa. «Jeremy no mencionó ninguno de los logros de tu padre, Alice». «No veo necesario presentarme a través de los logros de mi padre», replicó Alice con calma. «Ni él me define por mi estatus». «Por supuesto», asintió Victoria rápidamente. «Disculpadme, Philip y yo tenemos que empezar la parte formal. Jeremy, querido, te necesitan en el escenario». Jeremy besó a Alice en la mejilla. «Todo irá bien», susurró. «Solo un par de discursos y podremos relajarnos». Alice asintió, pero interiormente se tensó aún más. Algo en el comportamiento de Victoria la ponía nerviosa. Pronto se colocó un micrófono en el centro de la sala y Philip Parker subió a una pequeña plataforma. Estaba muy animado, con una copa de champán en la mano. «Señoras y señores», comenzó, y el murmullo de la conversación se calmó. «Gracias a todos por acompañarnos en esta velada tan especial. Esta noche celebramos el compromiso de nuestro hijo Jeremy con su elegida, Alice Finch». Los invitados aplaudieron cortésmente. Jeremy estaba de pie junto a su padre, radiante de felicidad. «Jeremy siempre ha sabido sorprendernos», continuó Philip con una sonrisa que parecía demasiado forzada para Alice. «Desde que era pequeño, tomaba decisiones inesperadas. Recuerdo cuando a los 7 años decidió que no quería ser empresario, sino bombero. El público se rió amablemente. A los 12 anunció que iba a ser estrella del rock y no dejó la guitarra en un mes hasta que se dio cuenta de que no tenía oído musical», continuó Philip, y las risas se hicieron más fuertes. Alice miró a su padre, sintiendo una creciente inquietud. Philip parecía estar insinuando algo, pero su última sorpresa superó todas las anteriores. Philip levantó más alto la copa. «Nuestro hijo, el heredero de Parker Plaza, licenciado en Harvard, ha decidido casarse». Hizo una pausa dramática, y a Alice se le apretó el corazón. «Con una señora de la limpieza». Philip terminó como si estuviera anunciando un número cómico. «Por favor, trata de no reírte». Hubo una risa insegura y luego un silencio incómodo. Muchos de los invitados parecían sorprendidos. Jeremy se puso pálido y dio un paso adelante. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Pero Philip continuó como si no se hubiera dado cuenta de la reacción de su hijo. «Alice trabaja para Crystal Clean, una empresa de limpieza de Santa María. Limpia oficinas por la noche con un generador de vapor en las manos. ¿No es una historia de amor increíble? La Cenicienta de nuestros días». Jeremy cogió el micrófono. «Basta. Alice es estudiante de filosofía, una chica inteligente y educada. Su trabajo no define quién es». Pero ya era demasiado tarde. Alice sintió las miradas de todos los presentes, curiosas, compasivas, evaluadoras. Sus mejillas ardían de humillación. Julian le apretó la mano con fuerza. «No dejes que te hagan daño», dijo en voz baja. Sus palabras solo muestran sus propias limitaciones. Victoria ahora también estaba de pie en el escenario, intentando purgito la situación. «Por supuesto, apoyamos plenamente la elección de Jeremy», dijo tomando el micrófono. «Alice es una chica encantadora, y su experiencia laboral poco convencional no hace más que añadir picante a la historia, completamente en el espíritu de las tendencias modernas, el rechazo de los valores materiales, la búsqueda de uno mismo a través del trabajo simple. Casi como esos millonarios que se convierten temporalmente en indigentes para los programas de televisión». Alice sintió que su dique interior estallaba.
Era demasiado. La enorme sala llena de desconocidos, las sonrisas falsas de los Parker y este golpe público a su dignidad. Dio un paso atrás, dispuesta a marcharse, pero Julian la detuvo. «Espera», dijo con una determinación en la voz que ella no había oído en mucho tiempo. «Hay algo que tengo que decirte». Julian se dirigió con paso seguro hacia el escenario. No había agresividad en su andar, solo serena dignidad. Subió a la tarima y con una sonrisa cortés le tendió la mano para que le diera el micrófono. «¿Me permite?» Victoria le cedió el micrófono de mala gana. Julian se volvió hacia el silencioso público. «Buenas noches. Me llamo Julian Finch. Soy el padre de Alice», comenzó con voz tranquila y uniforme. «Me gustaría aportar un poco de claridad a esta interesante velada». Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. «Verán, me he pasado la vida estudiando filosofía, enseñándola y escribiendo sobre ella. Una de las cosas más importantes que he aprendido es a distinguir la esencia de la apariencia, el contenido de la forma. Platón llamaba a esto la distinción entre el verdadero ser y las sombras en la pared de la caverna». El público escuchaba atentamente, e incluso Felipe y Victoria no se atrevieron a interrumpirle. «Mi hija, Alice, ha demostrado una capacidad intelectual excepcional desde la infancia. A los 16 años ya asistía a mis clases en la universidad y a los 18 publicó su primer artículo científico. Ahora es una de las jóvenes investigadoras más prometedoras en el campo de la neurofilosofía. Hace 2 años, Alice decidió trabajar para una empresa de limpieza. No porque necesitara el dinero, yo podría haberle proporcionado todo lo que necesitaba. Eligió ese camino para ser independiente, para pagarse ella sola sus estudios superiores. Fue la elección consciente de alguien que valoraba el trabajo en todas sus formas y no veía el trabajo físico como algo de lo que avergonzarse. Julian miró a los presentes. «Me he dado cuenta de una paradoja interesante. Vivimos en una sociedad que, de boquilla, valora el trabajo y la ética laboral, pero desprecia a quienes realizan determinados tipos de trabajo. Admiramos el espíritu empresarial, pero nos reímos del hombre con un trapo y un generador de vapor. ¿No es esta una contradicción fundamental?» Se hizo un silencio absoluto en la sala. Aristóteles decía que la dignidad de un hombre no viene determinada por su ocupación, sino por la calidad del desempeño de esa ocupación. «Mi hija es una excelente limpiadora. También es una estudiante brillante, una investigadora de talento y una persona maravillosa. Y ninguno de estos papeles se contradice con los demás». Julian se volvió hacia Victoria y Philip. «Cuando me enteré de que Alice salía con vuestro hijo, me quedé encantado. Jeremy me pareció un joven inteligente, amable y abierto. Veía a mi hija como una persona, no como una etiqueta. Es una pena que no heredara esa cualidad de ti». Philip se sonrojó, pero Julian continuó en el mismo tono tranquilo. «Nos has invitado aquí para humillar a mi hija, para demostrarle cuál es su sitio, para demostrar tu superioridad. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Ni siquiera te has molestado en averiguar quién es realmente. No preguntaste por sus antecedentes, sus logros, su carácter. Lo único que te importaba era la etiqueta, pequeña». Julian hizo una pausa, y cuando volvió a hablar no había ira en su voz, sino una profunda tristeza filosófica. Los antiguos griegos llamaban a este estado amatia, no solo ignorancia, sino falta de voluntad de saber, ignorancia agresiva. Es mucho más peligrosa que la mera falta de información, y es mucho más difícil de tratar. Sonrió al público. «Para quienes estén interesados, dirijo el Departamento de Filosofía de la Universidad de Santa María, soy autor de 12 libros y más de 100 artículos científicos, miembro de la Asociación Filosófica Americana y consultor del Comité de Ética de la Inteligencia Artificial de la ONU. Pero ¿saben qué? Nada de eso me hace mejor ni más importante que la persona que limpia esta sala cuando nos vamos.
y mi hija lo entiende mejor que muchos con títulos prestigiosos y cuentas bancarias. Julian devolvió el micrófono a una atónita Victoria y bajó del escenario. Se hizo tal silencio en la sala que se oyó a alguien en la esquina más alejada poner un vaso sobre la mesa. Entonces, inesperadamente, se oyeron aplausos, tímidos al principio, de una persona, luego más fuertes, y pronto toda la sala aplaudió. Alice se levantó, incapaz de contener las lágrimas de orgullo por su padre. Julian se acercó a ella, le pasó el brazo por los hombros y le dijo suavemente: «Vamos a casa, hija». «¿Y Jeremy?», preguntó ella, volviendo la vista a la escena en la que el joven estaba de pie, mirando a sus padres y a ella con confusión. «Si te quiere, lo entenderá», respondió Julian con sencillez. «Y encontrará la manera de arreglarlo». Iban a salir cuando Jeremy los alcanzó. «Alice, espera», dijo. No sabía, lo juro, no tenía ni idea de que planeaban decir eso. Nunca lo habría permitido. «Pero lo hiciste», dijo Alice en voz baja. «Quizá no esta humillación en concreto, pero preparaste el terreno para ello. Convertir nuestro precompromiso en este espectáculo. Pensé que por fin te habían aceptado». Jeremy parecía realmente derrotado. Después de esa cena en Santa María, estaban tan involucrados, interesados. Creí que habían cambiado. No habían cambiado. Alice negó con la cabeza. Simplemente decidieron ser sutiles. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó Jeremy desesperado. «Dime cómo solucionarlo». Alice lo miró largamente. «No lo sé, Jeremy. Ahora mismo necesito espacio para pensar. Y quizá tú también». ¿Estás rompiendo conmigo?», le tembló la voz. «No lo sé», repitió Alice. «Llámame dentro de unos días. Los dos tenemos que averiguar qué ha pasado». Jeremy asintió, dándose cuenta de que era inútil insistir. Su mirada se volvió hacia Julian. «Profesor Finch, yo...», vaciló. «Lo lamento. Lo que ha pasado hoy es imperdonable. Pero por favor, no creas que he tenido nada que ver». «No creo que estuvieras implicado maliciosamente, Jeremy», replicó Julian con calma. «Pero a veces la inacción o la ingenuidad pueden ser tan destructivas como la malicia. Piénsalo». Salieron del hotel en la cálida noche de Miami. Ya les esperaba un taxi, pedido por un portero atento. «Profesor Finch». Una voz los alcanzó justo fuera del coche. Se dieron la vuelta y vieron al senador Brooking corriendo hacia ellos. «Un momento». El senador se detuvo para recuperar el aliento. No podía dejar que se marcharan sin expresarles mi admiración. Su discurso fue extraordinario. Tanta sabiduría y dignidad. «Gracias, senador», asintió Julian con modestia. «Y a usted, señorita Finch». El senador se volvió hacia Alice. «Debo decir que la mayoría de los invitados están consternados por el comportamiento de los Parker. Tal indiscreción pública es inexcusable. Pero de lo que se hablará mañana es de tu dignidad y del discurso de tu padre, no de las tontas bromas de Philip». «Gracias», respondió Alice en voz baja. «Significa mucho para mí». «No dejes que este incidente determine tu futuro», dijo el senador con seriedad. «Y si alguna vez te interesa trabajar en ética tecnológica en Washington, mi puerta está siempre abierta». Le entregó su tarjeta de visita y tras estrechar una vez más la mano de Julian, regresó al hotel. En el taxi, Alice se permitió por fin relajarse. La tensión de las últimas horas retrocedía, sustituida por una desolación. «Estuviste maravilloso», le dijo a su padre. «Tu forma de hablar, sin ira, sin venganza, pero con tanta fuerza». Solo decía la verdad. Se encogió de hombros Julián. La verdad tiene su propio poder, no necesita amplificadores emocionales. «Siempre he estado orgullosa de ti». Alice apoyó la cabeza en su hombro como hacía cuando era niña. «Pero hoy especialmente, y yo siempre he estado orgulloso de ti», replicó Julian acariciándole el pelo. «Tu valor, tu independencia,
Tu capacidad para ver el valor de cualquier trabajo es una cualidad poco común en nuestro mundo. ¿Crees que me precipité con Jeremy?, preguntó Alice en voz baja. Creo que no debes tomar decisiones basadas en la emoción, sino en la reflexión serena, contestó Julian sabiamente. Hoy ha sido una noche difícil para todos. Date tiempo. Alice asintió. El taxi los alejó del reluciente hotel, del mundo de sonrisas tensas y burlas ocultas, y los llevó a una habitación tranquila de otro hotel donde se alojaban. Mañana volverían a Santa María, a sus vidas normales. Pero algo le decía a Alice que después de esta noche, su vida nunca volvería a ser la misma. Demasiado había cambiado, demasiado había quedado al descubierto, y ahora tenía que decidir cuál sería su siguiente paso. En su habitación de hotel, Alice permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando Miami de noche. La ciudad resplandecía de luces, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban bajo su cielo de neón. No puedo dejar de pensar en las caras de Victoria y Philip cuando me hablaste de tu trabajo, dijo sin volverse. Una conmoción tan pura y genuina. La gente a menudo construye su imagen del mundo sobre suposiciones poco sólidas, replicó Julian, hojeando un libro en su silla. Cuando esas suposiciones se desmoronan, tienen que replantearse todo el sistema. ¿Crees que cambiarán de opinión sobre mí? Tal vez. Pero, lo que es más importante, cambiarán tu opinión sobre ti mismo. Julian cerró el libro. No dejes que sus palabras penetren en tu piel, Alice. Tú sabes lo que vales. Había pasado una semana desde aquella infausta noche en Miami. Alice volvió a sus estudios en Santa María, tratando de acomodarse a la rutina de la vida, las clases, la biblioteca, el trabajo en Crystal Clean. Pero nunca se olvidaba de Jeremy. Llamaba todos los días, dejaba mensajes, enviaba un enorme ramillete de disculpas, pero Alice no estaba dispuesta a hablar con él. Una mañana soleada, estaba sentada en el porche con una taza de café y unas notas cuando su padre salió de casa con un periódico en las manos. «Supongo que esto te interesará», dijo Julian, tendiéndole el periódico. Página 3. Alicia cogió el periódico y lo desplegó hasta la página indicada. El titular decía: «El heredero del imperio hotelero Parker anuncia su separación de los padres». Debajo había una foto de Jeremy saliendo del edificio de la sede corporativa con una caja de efectos personales. Jeremy Parker, el heredero de 30 años de la cadena hotelera Parker Plaza, anunció ayer su marcha del negocio familiar tras enfrentarse públicamente a sus padres en una fallida fiesta de compromiso en Miami. Según informan fuentes internas, Philip y Victoria Parker se burlaron públicamente de la elegida de su hijo, Alice Finch, hija del célebre profesor de filosofía Julian Finch, por su trabajo temporal en una empresa de limpieza. «Dios mío», murmuró Alice, «ha salido en los periódicos». «En varias publicaciones», asintió Julian. «Al parecer, la historia de los snobs ricos que habían ridiculizado a la estudiante trabajadora y luego habían sido desairados por el profesor de filosofía había sido demasiado jugosa para los periodistas. Pobre Jeremy», Alice cerró los ojos. «No se merece este tipo de publicidad». «A juzgar por el artículo, la inició él mismo», comentó Julian. «No puedo formar parte de una organización cuyos dirigentes desprecian tanto la dignidad humana y el valor del trabajo. Mi postura es incompatible con los valores demostrados por mis padres», citó. Alice enarcó las cejas, sorprendida. «¿De verdad ha dicho eso?» «Eso es lo que dice». Julian se sentó a su lado. «Quizá deberías llamarle». Alice se lo pensó. Una parte de ella aún sentía el dolor de aquella humillante velada, pero otra se daba cuenta de que Jeremy no estaba menos traumatizado por lo ocurrido. Y ahora, a menos que los periódicos mintieran, se estaba separando del negocio familiar por los principios que compartía con ella. «Probablemente tengas razón», dijo al fin.
Aquella noche, justo cuando Alice se disponía a llamar a Jeremy, llamaron a la puerta del piso. Cuando abrió, se sorprendió al encontrar a Victoria Parker en la puerta. ¿La señora Parker? Alice no pudo ocultar su asombro. Hola, Alice. Victoria estaba inusualmente modesta con un sencillo traje oscuro. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo y con tu padre si está en casa. Alice dudó, pero luego dio un paso atrás, dejando entrar a la inesperada invitada. Papá está en su estudio, dijo. Iré a buscarlo. Victoria. Julian apareció en el pasillo, claramente sorprendido, pero aún así cortés. ¡Qué visita tan inesperada! Profesora Finch. Victoria inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por recibirme. Me doy cuenta de que mi aparición aquí puede no ser bien recibida después de lo que ha pasado. Sentémonos en el salón, sugirió Julian. Alice, ¿podrías prepararnos un té? Alice asintió, contenta por la oportunidad de alejarse un rato y ordenar sus pensamientos. Cuando volvió con la bandeja, Victoria estaba sentada en el borde del sofá, tanteando nerviosamente la correa de su caro bolso. He venido a disculparme, dijo cuando Alice dejó el té. A las 2. El comportamiento de Philip y mío en Miami fue imperdonable. Alice se sentó en silencio, sin saber cómo reaccionar ante esta inesperada confesión. Mi marido y yo nos hemos replanteado muchas cosas durante la última semana, continuó Victoria. Después de aquella noche, después de su discurso, profesor, después de la marcha de Jeremy de la empresa. ¿Jeremy se fue de verdad? Alice no pudo soportarlo más. Sí, asintió Victoria. Empacó sus cosas y dejó las llaves de su oficina. Dijo que no podía seguir trabajando con gente que había caído tan bajo. Esas eran las palabras exactas que había usado. No debió de ser fácil para él, observó Julian. Renunciar al legado familiar. Siempre ha sido testarudo. Victoria sonrió débilmente. Pero no se trata solo de que se vaya. He perdido a mi hijo, pero lo que es peor, me he perdido el respeto a mí misma. Cuando Philip y yo volvimos a la habitación después de aquella noche, recibimos una llamada del senador Brooking cancelando un importante proyecto conjunto. Luego, otros 3 socios comerciales anunciaron que suspendían su cooperación. Lo siento, dijo Julian amablemente. No lo sientas, Victoria negó con la cabeza. Nos lo merecíamos. Pero ¿sabes qué fue lo más aleccionador? No fue perder los contratos ni que mi hijo se fuera. Fue darme cuenta de cómo nos veían todos aquí, gente mezquina y superficial. Nos habíamos convertido en una caricatura de nosotros mismos. Dio un sorbo a su té, reflexionando. Después de que te fuiste, la mayoría de los invitados comenzaron a dispersarse también. Nadie quería quedarse. Uno de nuestros amigos más antiguos, al que conozco desde hace 30 años, se acercó y nos dijo: «Esta noche te has pasado de la raya, Victoria. No has humillado a esta chica, te has humillado a ti misma». Alice guardó silencio, observando atentamente el cambio en el rostro de Victoria. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo parecido a un auténtico remordimiento. Al día siguiente, Philip y yo decidimos averiguar más cosas sobre usted, profesor, continuó Victoria. Lo que descubrimos, sus logros científicos, su posición en el mundo académico, nos hizo sentir increíblemente estúpidos. Pero aún peor fue darnos cuenta de que ni siquiera habíamos intentado averiguarlo antes. Estábamos tan seguros de que sabíamos todo lo que había que saber con solo oír la palabra Beaumont. Se llama distorsión cognitiva, dijo Julian en voz baja. Juzgamos a una persona por un detalle y construimos toda una historia a su alrededor. Eso es exactamente lo que hicimos, asintió Victoria. Y ahora veo lo equivocada que estaba. Se volvió hacia Alice. Tu trabajo en la empresa de limpieza no define quién eres. Tu deseo de independencia, tu inteligencia, tu autoestima, eso es lo que realmente importa. Y Jeremy lo vio desde el principio y nosotros estábamos ciegos,
¿Dónde está Jeremy ahora?, preguntó Alice. Ha alquilado un piso en el centro de la ciudad, respondió Victoria. No nos ha devuelto las llamadas. Lo único que dijo antes de irse fue: les debes una disculpa a Alice y a la profesora Finch, no por mi bien, sino por el tuyo. Y decidiste seguir su consejo, concluyó Julian. Sí, respondió Victoria con sencillez. Sé que una simple disculpa no puede deshacer lo que hemos hecho, pero espero que pueda ser el principio de algo más honesto y respetuoso. Alice habló por fin. ¿Por qué hiciste eso en la fiesta de compromiso? ¿Qué querías demostrar? Victoria bajó los ojos. Philip y yo pensamos que podríamos asustarte o hacerle ver a Jeremy lo ridícula que parecía vuestra relación. Fue mezquino y cruel. Solo pensábamos en la reputación de la familia, en lo que diría la gente. Pero ocurrió todo lo contrario, señaló Julian. La gente no juzgó el trabajo de Alice, sino vuestro comportamiento. Exacto. Victoria parecía realmente avergonzada. Y nos ha hecho replantearnos muchas de nuestras creencias. Philip incluso se puso a estudiar la historia de nuestra empresa. Su abuelo, el fundador de Parker Plaza, empezó siendo un simple constructor. De alguna manera, habíamos olvidado eso en la búsqueda del estatus. La gente suele olvidar sus raíces cuando alcanza cierta posición, dice Julian filosóficamente. Es un fenómeno común, pero no una excusa, dijo Victoria con firmeza. En cualquier caso, no solo he venido a disculparme, sino también a pedirte que hables con Jeremy. Él te quiere, Alice. Y si existe la más mínima posibilidad de que aún sientas algo por él. No he dejado de querer a Jeremy, dijo Alice en voz baja. Pero lo que pasó me hizo cuestionarme si podríamos construir una vida feliz con tanta diferencia de valores entre nuestras familias. Lo entiendo perfectamente, asintió Victoria. Pero quizá no sea una diferencia tan grande como parecía antes. La gente puede cambiar, Alice. Incluso los viejos snobs testarudos como Philip y yo. Cuando Victoria se marchó, Alice permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la calle. ¿En qué estás pensando?, preguntó Julián. En lo sincera que fue su disculpa, respondió Alicia. Y en Jeremy. Había sacrificado el negocio familiar por principio. Impresionante, convino Julian. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Aquella noche en Miami, suspiró Alice. Quizá debería llamarle. Si todavía le quieres, sí, dijo Julian en voz baja. La gente comete errores, Alice. Lo importante no es si cometen errores, sino cómo actúan después de darse cuenta de ellos. Esa misma tarde, Alice marcó el número de Jeremy. Él contestó después de la primera señal, como si tuviera el teléfono en la mano. Alice, exhaló. Me alegro mucho de saber de ti. Tu madre ha venido hoy, dijo Alice en lugar de saludarlo. Lo sé, contestó Jeremy. Me llamó después. Dijo que la habías escuchado. Te lo agradezco. Parecía realmente arrepentida. Creo que se está replanteando muchas cosas, dijo Jeremy. Papá también, aunque le cuesta admitirlo. La última semana ha sido difícil para la familia Parker. He oído que has dejado la empresa. Sí, dijo Jeremy con firmeza. No podía quedarme después de lo que pasó. Habría sido un compromiso con mi propia conciencia. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Alice. ¿Recuerdas cuando dije que a veces había pensado en dar clases de economía? Había un deje de excitación en su voz. He solicitado el ingreso en la escuela de posgrado. Quiero hacer un doctorado e investigar en economía del comportamiento. Jeremy, eso es maravilloso, dijo Alice con sinceridad. ¿Sabes qué es lo más maravilloso?, continuó. Cuando anuncié mi decisión, varios antiguos profesores de Harvard me ofrecieron recomendaciones. Resulta que siempre pensaron que estaba enterrando mi potencial en la hostelería. Bien por ti, dijo Alice en voz baja. Creo que has encontrado tu camino. Sí, asintió Jeremy. Pero faltaba algo.
Alguien, en realidad. Hubo una pausa. Alice, la voz de Jeremy se volvió seria. Sé que no merezco una segunda oportunidad después de lo que pasó. Debería haberte protegido de mis padres. Debería haber previsto sus intenciones. Pero si hay alguna manera, te he echado de menos, le interrumpió Alice. Y sí, creo que podríamos hablar, en persona. ¿De verdad? Podía oír la incrédula felicidad en su voz. Podría ir ahora mismo, o mañana, o cuando te venga bien. Mañana, sonrió Alice. A las 5 de la tarde, en nuestro restaurante italiano del Paseo Marítimo. ¿Recuerdas dónde fue nuestra primera cita? Claro que sí, respondió Jeremy con sentimiento. Allí estaré. Al día siguiente, a las 5 en punto, Alice entró en el pequeño restaurante italiano. Jeremy esperaba en la misma mesa donde se habían sentado la primera vez. Había perdido una cantidad considerable de peso durante la semana, y había nuevas líneas en su cara que le hacían parecer más viejo y más serio. Alice se levantó cuando ella se acercó. «Has venido». «Lo prometí», respondió ella, sentándose frente a él. Los primeros minutos fueron incómodos. Hablaron del tiempo, del trabajo de Alice en la universidad, de los nuevos planes de Jeremy. Entonces Jeremy respiró hondo. Tenía que protegerte de ellos. Sabía de lo que eran capaces, pero me convencí de que habían cambiado. No tenías ningún control sobre sus acciones, replicó Alice suavemente. Y la forma en que actuaste después, abandonar la empresa, defender tus principios, dice mucho de ti como persona. No podría haber hecho nada diferente, dijo Jeremy con sencillez. Cuando tu padre habló aquella noche, de repente vi a mi familia a través de los ojos de otra persona, vi la mezquindad, la falsedad, y me di cuenta de que no quería formar parte de ella. ¿No crees que algún día te arrepentirás de haberte ido? Es el negocio familiar, tu herencia. Jeremy negó con la cabeza. ¿Sabes lo que he aprendido esta semana? El verdadero legado no es el dinero ni el estatus, son los valores que llevas dentro. Y yo quiero crear mi propio legado, uno basado en el respeto a las personas, independientemente de su trabajo o posición. Alice le miró con una creciente calidez en el corazón. Era el mismo Jeremy al que había llegado a amar, pero como si se hubiera vuelto más real, más completo. ¿Y tus padres?, le preguntó. ¿Te comunicarás con ellos? Con el tiempo, asintió Jeremy. Son mis padres, pase lo que pase, y creo que lo que ha pasado les ha hecho reflexionar. Mi madre llama todos los días y mi padre envió una carta de disculpa, la primera disculpa de verdad en toda mi vida. Es una buena señal, sonríe Alice. Alice, Jeremy dio un paso adelante. Sé que es demasiado pronto, pero mi oferta sigue en pie. No ahora, ni pronto, pero algún día. ¿Seguirías queriendo ser mi esposa? Alice se quedó en silencio, meditando sus palabras. Luego extendió lentamente la mano y se la cogió. Empecemos por el principio, dijo, sin prisas, sin compromisos ni anuncios. Solo tú y yo, conociéndonos de nuevo. Y si dentro de 6 meses seguimos sintiéndonos igual, te lo propondré otra vez, terminó Jeremy con una sonrisa. Pero esta vez sin la presencia de mis padres. Trato hecho. Alice le apretó la mano. Los 6 meses pasaron rápidamente. Jeremy empezó sus estudios de posgrado y se sumergió en la investigación. Alice siguió estudiando y trabajando, inclinándose cada vez más hacia una carrera en filosofía ética. Su relación se fortaleció día a día, basada ahora en valores compartidos y respeto mutuo. Con el paso de los meses ocurrió algo inesperado, una reconciliación gradual con la familia Parker. Primero fueron los incómodos almuerzos en los que Victoria y Philip trataban claramente de mostrar su nueva actitud, más respetuosa, hacia Alice y su padre. Luego, discusiones sinceras sobre el valor del trabajo, sobre los prejuicios de clase, sobre el dinero y el estatus. Para sorpresa de Alice, Philip Parker demostró ser capaz de introspección y cambio.
Un día llegó incluso a Crystal Clean para ver cómo funcionaba la empresa y pasó varias horas hablando con los empleados. ¿Sabes lo que dijo después? Jeremy contó cuando se encontró con Alice después de su turno. Me he pasado toda la vida firmando cheques para limpiar nuestros hoteles, pero nunca he pensado en la gente que hace el trabajo. Este es mi fracaso personal. 6 meses después, como había prometido, Jeremy volvió a pedirle matrimonio a Alice. Esta vez estaban solos en la playa de Santa María, bajo un cielo estrellado. «Te quiero, Alice Finch», le dijo, arrodillándose. «No por lo que pareces, sino por lo que eres, por tu mente, por tu alma, por tu capacidad para ver el valor de cada persona. Te has convertido en mi brújula, en mi guía en la vida, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» «Sí», respondió Alice con sencillez. «Me casaré contigo». Esta vez, su compromiso fue tranquilo y privado, una cena con amigos íntimos y familiares, sin anuncios en los periódicos ni grandes celebraciones. La boda tuvo lugar 3 meses después en el Jardín Botánico de Santa María. Una ceremonia modesta pero elegante a la que solo asistieron los más allegados a la pareja. Victoria y Philip Parker se sentaron en primera fila junto a Julian Finch, y en sus rostros no había arrogancia ni condescendencia, solo una tranquila alegría por su hijo y su elegida. Mientras Julian llevaba a su hija por el pasillo, se inclinó hacia ella y le susurró: «Estoy orgulloso de ti, Alice, no por casarte con Jeremy Parker, sino por ser siempre fiel a ti misma». «Gracias, papá», sonrió Alice. «Por todo». Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían el jardín con copas de champán, Alice se fijó en que Philip charlaba animadamente con Martha, su antigua supervisora en Crystal Clean. «¿De qué hablan?», le preguntó a Jeremy. «Papá va a lanzar un nuevo programa en los hoteles», respondió con una sonrisa. «Trabajo decente, sueldo decente, mejores condiciones para el personal del servicio de habitaciones, salarios más altos, seguro médico para todos los empleados. Está consultando con profesionales del sector, incluida Martha. Es asombroso», dijo Alice con sinceridad. «¿Sabes qué más es asombroso?». Jeremy le pasó el brazo por los hombros. «A pesar de mi marcha, las acciones de la empresa han subido desde que se anunció el programa. Resulta que los negocios éticos pueden ser rentables». «¿Y tu posgrado? ¿Sigues pensando en dar clases?». «Por supuesto», asintió Jeremy. «Aunque debo admitir que recientemente me he interesado por el tema de la ética corporativa y la responsabilidad social de las empresas. Quizá algún día pueda combinar estos conocimientos con el negocio familiar, pero en nuevos términos, no como heredera, sino como alguien que puede marcar la diferencia». Alice miró cariñosamente a su marido. «Creo que puedes». «¿Lo crees?», preguntó Jeremy. «¿Sigues pensando en una carrera académica?». «Sí», asintió Alice. «Aunque el senador Brooking me llama regularmente con ofertas para unirme a su comité de ética tecnológica. Quizá algún día. Mientras tanto, quiero terminar mi tesis». «¿Y un trabajo en Crystal Clean?». Alice sonrió. «Ya lo he dejado, pero no porque me haya convertido en la mujer de Parker. Simplemente era el momento de seguir adelante. Sin embargo, este trabajo siempre será una parte importante de mi viaje. Me enseñó a ver el valor de cualquier trabajo y a no juzgar nunca a las personas por su ocupación». Por la noche, cuando la celebración tocaba a su fin, Victoria y Philip se acercaron a los recién casados. «Queremos haceros un regalo», dijo Philip tendiéndoles un sobre. «Esperamos que lo aceptéis». Jeremy abrió el sobre y enarcó las cejas, sorprendido. «¿Las escrituras de la casa de Santa María?». «Es una casita cerca de la universidad», asintió Victoria. «Pensamos que te convendría vivir cerca de donde estudias y trabajas». «No podemos aceptar un regalo tan caro», empezó Jeremy, pero Felipe levantó la mano. «Por favor, no lo aceptéis como una posesión material, sino como un símbolo de nuestro respeto por vuestra elección.
Tu madre y yo hemos reflexionado mucho este año, Jeremy, y nos hemos dado cuenta de que el verdadero valor no está en lo que uno posee, sino en lo que uno es. Jeremy intercambió una mirada con Alice y con su aquiescencia aceptó el sobre. Gracias. No apreciamos tanto el regalo como el cambio que simboliza. Es exactamente lo que queríamos, sonrió Philip. Mientras los Parker se alejaban, Alice se apoyó en el hombro de su marido. ¿Quién hubiera pensado hace un año que las cosas saldrían así? La vida está llena de sorpresas, dijo Jeremy con filosofía. Sobre todo cuando hay catalizadores del cambio como tu padre y su ironía asesina. Ambos rieron, mirando a Julian, que hablaba apasionadamente con el senador Brookings sobre inteligencia artificial. Más tarde, mientras bailaban bajo el cielo estrellado, Jeremy susurró: ¿Sabes qué es lo más asombroso de nuestra historia? ¿Qué? Preguntó Alice. Que empezó con un generador de vapor y la neurofilosofía. Es una combinación extraña para el comienzo de una historia de amor. Alice se rió y abrazó más fuerte a su marido. Quizá por eso fue tan real.